Aún en medio de toda tu sequedad hay esperanza. Aún en medio de todas las crisis emocionales, sentimentales, psicológicas y enfermedades, amados, siempre en Cristo hay esperanza. Amados, hoy quiero hablarte de un hombre que realmente lo perdió todo, pero que nunca perdió la esperanza. Un hombre que aún siendo un hombre de Dios, perdió hijos, siervos, casa, perdió todo lo que él tenía en un solo día, se le derrumbó su vida completa, pero aún hay esperanza. Mira cómo lo dice en el libro de Job, capítulo 14, versículos del 7 al 9. Dile al de enseguida, aún hay esperanza. Job capítulo 14, versículos del 7 a 9, dice la palabra del Señor. Si estás ahí, indícamelo con un amén. Dice, porque si el árbol fuere cortado, dice el Señor, aún queda de él esperanza. Dice, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva, dice el Señor. Amados, este pasaje es muy bien, amados, experimentado por este hombre. Habla de la fragilidad que el hombre tenemos ante las circunstancias y ante la prueba. Pero habla, amados, de la fidelidad de las promesas que Dios cumplirá. Amados, hoy quiero decirte, Job se compara a sí mismo como un árbol cortado, como raíces envejecidas, como tirado al polvo. Amados, muchos de nosotros hemos estado y nos hemos encontrado en esos momentos y en esas circunstancias. Un hombre, amados, en el peor de sus momentos, en medio de su mayor pérdida, en medio de la mayor desgracia y de crisis, él puede declarar, amados, aún hay esperanza. Amados, hoy vengo a decirte que es probable que tú estés pasando por esos momentos y esas situaciones, pero hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, aún, amados, Dios permitió que Satanás tocara a ese hombre fiel. Tocar a un hombre que él lo consideraba recto, a un hombre que realmente siempre buscaba de Dios, y permitió que lo tocara. Y escucha esto, iglesia, cuando Dios permite no es para tu muerte, sino es para su gloria y para que tú puedas presenciar su poder. Necesitamos comprender y entender que cuando Dios le dice al propio Satanás, no has tenido en cuenta a mi hijo Job, no es porque Dios lo hubiera olvidado, no es porque Dios le quisiera dar un castigo, no, amados. Es porque el pueblo, es que Satanás tenía que saber que hay poder y autoridad en el nombre de Jesús, que hay poder y autoridad en el Dios fiel y verdadero. Amados, hoy vengo a decirte, porque Satanás le dice, sí, quítale tu protección para que veas, a ver si no te niega, a ver si no reniega de ti. Satanás muchas veces te va a retar y te va a confrontar contra quien tú eres. Te va a confrontar, amados, contra tu propia persona y te dirá, tú no vales, tú no sirves, tú no puedes, tú no mereces, tú eres poca cosa. Pero hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, no le creas a ese diablo. El diablo es padre de toda mentira, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy quiero decirte, amados, que Satanás vino con todo contra Job. Amados, y en un día él experimentó el derrumbar de toda su vida. Murieron sus hijos, todos y cada uno de ellos. Amados, perdió a sus siervos, su ganado, su casa. Y así como Job enfrentó esa crisis, amado, en su vida, nosotros no estamos exentos de enfrentar pérdidas, caídas, heridas, derrumbes y sequedad.
No estamos ausentes, iglesia, no por el olvido de Dios, sino porque tú tienes que saber que la fidelidad de Dios siempre y es para siempre. Amados, hoy quiero hablarte de que en medio de tu pérdida, en medio de tu dolor, en medio de tus momentos más críticos y de crisis, todavía la fidelidad de Dios tiene que estar en tus labios, tiene que estar en tu corazón, tiene que ser la declaratoria de tu vida. Muchos de nosotros ante la prueba y ante la circunstancia nos negamos al Dios que es nuestro Dios. Negamos, amados, nuestra fe. Negamos nuestra propia, amados, convicción. Y muchas veces declinamos porque hemos perdido la esperanza. Iglesia, un hombre sin esperanza es un hombre que no espera absolutamente nada. La esperanza, amados, es esperar algo que estoy cierto que ya viene. Por eso tengo esperanza. Cuando tú tienes esperanza, amados, tú sabes que ya viene de camino. No ha llegado, pero llegará en el nombre de Jesús. Tú tienes que saber que cuando hay esperanza, Dios no da cualquier tipo de esperanza, da la esperanza viva. Estamos aquí, iglesia. Amados, hoy quiero decirte que en algunos momentos la salud se perderá. Algunos sueños se frustrarán. Algunos proyectos se romperán. Algunos anhelos en tu vida se olvidarán. Vivirás pérdidas en tu trabajo. Sin duda, amados, habrá un amigo perdido, seco, extraviado, en crisis matrimonial, hijos en rebeldía y en perdición. El propio Job empezó a verse como un hombre cortado, como un árbol cortado, con raíces envejecidas y su tronco en el polvo seco. El propio Job. Estamos aquí, iglesia. Dile al de enseguida: yo no estoy exento, pero yo tengo el Dios que levantó a Job. Y a mí me encanta la palabra de Dios, porque en medio de las pruebas de la vida, amada iglesia, la sabiduría de la Biblia nos da consuelo y nos da guía. Amados, las circunstancias de la vida nunca invalidan la fuerza y el poder de la palabra de Dios. Las circunstancias de la vida no invalidan, amados, la palabra que ha salido de Dios. Y Dios tiene pensamientos de bien para ti. Él tiene pensamientos de gozo, de vida y de vida abundante para tu vida. Amados, tú no puedes creer, amados, que no hay esperanza. Al contrario, iglesia, habrá momentos, situaciones en tu vida, pero no las vivas solas. Vive en la esperanza de un Dios fiel, de un Dios que no te deja, en un Dios que no te desampara, en un Dios que no se olvida, en un Dios que no mengua, en un Dios que no está derrotado, en un Dios que no ha caído, en un Dios de verdad, en un Dios de justicia, en un Dios que te sana, en un Dios que te restaura, en un Dios que te provee, en un Dios grande, poderoso, maravilloso, y su nombre es Cristo Jesús. Amados, en el amor, en el fracaso, perdón, en el dolor, la enfermedad, la muerte, la pérdida y la frustración, nos hace sentir muchas veces que estamos cortados. ¿Cuánta gente no está pasando por momentos y se aparta de Dios? Se enojan con Dios, se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, se pierden de la palabra, dejan de orar, dejan de creer, dejan, amados, sus ayunos, dejan, amados, esa caminar con Dios. Y eso nos pasa en la iglesia. Eso nos pasa a los hijos de Dios. Amados, hay veces que nos hacen sentir tan débiles que muchas veces no tenemos fuerzas y que cada día nuestra raíz se seca más. ¿Cuántos no hemos presenciado la sequedad, amados, de ya no querer orar, de no querer leer la palabra de Dios, de no venir a la iglesia, de ya no hablar más de Dios, de empezar a volver a ser el viejo hombre por tu raíz envejecida? Escúchame, iglesia, una raíz seca, si no recibe agua, se muere. Escucha, iglesia, una raíz, un hombre en Cristo,
si no escucha de la palabra, se seca. Una persona apartado de la presencia de Dios se seca. Y cuando se seca, su destino es su muerte. Estamos aquí, iglesia. Por eso la palabra del Señor dice que cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero recibimos de la presencia, Jesús llegó y nosotros, amados, cobramos vida. Las cosas viejas pasaron y hoy son todas hechas nuevas. Es el reverdecer, el retoñar. Es el tiempo, amados, de sacudirnos y de levantarnos de ese polvo, amados, y empezar a declarar, empezar a creer que mi fe es inquebrantable, que mi fe es inamovible, que tenemos un Dios de verdad que no me deja y que no me desampara. Hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús, puedes que tú te sientas como ese momento de Job, cortado, en tierra seca y polvienta, con raíces envejecidas, sí. Pero hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús lo más importante de esta prédica. Si aún tu raíz no está muerta, prepárate para recibir el agua. Si tu raíz aún no está seca, prepárate para recibir el agua. Estamos aquí, iglesia. Amados, hoy vengo a decirte, iglesia, no importa quién te cortó. No importa si tu tierra hoy está secándose. No importa, iglesia, si te sientes que todo terminó. No importa, iglesia, si ves que ya no tiene sentido muchas cosas en tu vida. No importa, amados, el momento que tú estés viviendo. No importa, amados. Levántate y sacúdete. Ese polvo no te pertenece. Ese polvo no es parte de tu vida. Tú eres parte de un Dios que siempre tiene el poder y la autoridad para hacer reverdecer, para hacer retoñar, pero sobre todo para dar fruto. Amados, los renuevos en tu vida ya vienen. Job, en medio de su tragedia, nos presenta un árbol cortado, nos presenta una tierra seca, nos presenta raíces envejecidas. Pero Job declara, y velo conmigo por favor, en Job 14:7, porque si el árbol fuere cortado, dice, aún queda de él esperanza. Y todavía da una certeza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Amados, yo no sé si estás aquí. Yo no sé si estás seco. Yo no sé si te sientes cortado. Yo no sé cómo está tu raíz, amados. Pero hoy vengo a decirte, amados, que aún queda de él esperanza, que tú retoñarás y los renuevos en tu vida no faltarán. Si lo crees, dime amén para el Rey. Amados, hoy es tiempo de recuperar lo perdido. Hoy es tiempo de reverdecer. Hoy es tiempo de recibir agua. Hoy es tiempo de alimentarnos, amados, pero no de cualquier fe, no de cualquier palabra, no de cualquier dicho, sino de la palabra de Dios que se ha dicho para traer y engrandecer tu fe. Necesitamos entender, iglesia, que donde te dejó, amados, ese dolor, ese sufrimiento, esa enfermedad, esa pérdida, amados, Dios te hará retoñar. Dios traerá los renuevos. Y aún, amados, los renuevos llegarán y serán de grande bendición. Amados, hoy quiero darte 4 puntos que son indispensables para que cuando tú estés en tus momentos de pérdida, de dolor, de sufrimiento, de crisis, cuando te sientas cortado, cuando te sientas apagado, cuando te sientas seco, cuando tu raíz esté envejecida, tú tienes que recordar. Dile al de enseguida, número 1. Fuiste cortado, pero si estás en la presencia de Dios, tú recibirás agua. Fuiste cortado, pero si estás en la presencia de Dios, tú recibirás agua. El agua llegará. Necesitamos fe para creer. La esperanza, amados, sin fe no es cierto, no existe. La esperanza es un producto de la fe. Nosotros tenemos que saber que sin fe es imposible agradarle a Dios, pero al que cree todo le es posible. Amados, sin duda has pasado por momentos difíciles, pero tú vas a retoñar.
El fluir de la presencia de Dios en tu vida no llegará cuando estás apartado, llegará cuando estás en su presencia. Amados, apartados de Dios, amados, no podemos recibir el agua. Jesús mismo lo dijo: yo soy el agua viva. Amados, yo quiero decirte una verdad. Muchos de nosotros, cuando nos sentimos secos, apagados, amados, lejos de retoñar, reverdecer, amados, no, nos sentimos más. Nos vamos aún más abajo, nos sentimos peor y nos apartamos de lo que nos daba vida. Amados, hoy quiero decirte que en tu vida llegará el hambre y la sed de oración. Llegará la unción y el poder a través del Espíritu Santo en tu vida. Llegará esa pasión y esa visión renovada, porque los renuevos llegarán, los retoños vendrán, porque tú vas a reverdecer, iglesia. No, llegó Cristo a tu vida. Yo vengo a decirte: ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? En ti no hay soledad, en ti no hay quebranto, en ti no hay pérdida. ¿Por qué? Porque yo estoy con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no hay nada ni nadie que pueda invalidar, amados, las promesas de Dios. Amados, hoy quiero decirte: tú tendrás como las águilas los renuevos. Tus plumas se renovarán, tu pico se renovará, las garras serán renovadas. ¿Por qué? Porque recibiste agua de parte de Dios. Amados, las raíces secas, amados, necesitan agua. Si tú te sientes hoy seco, amado, necesitas agua. Acércate a la presencia de Dios. Amados, hoy quiero decirte que necesitamos cada día más de Dios. Yo no sé si lo han notado, pero en Nuevo Laredo ya hace más calor, ¿sí o no? No es porque yo me puse más viejo, no. Es que los grados subieron. Es que cada vez hace menos frío en Nuevo Laredo. Estoy hablando de nuestra ciudad. Y cuando nos llueve, amados, apenas llueve y empieza a subir el calor que había, como que nos evaporamos, porque nos llueve en minutos. Amados, nuestra tierra está seca. En Nuevo Laredo no se planta nada, amados. ¿Por qué? Porque no hay una agua, amados, que los pueda hacer retoñar. Hoy quiero decirte, amados, que sin agua tú vas a morir. Sin agua tú vas a morir. Sin la palabra de Dios tu espíritu se muere, se entristece, amados, se contricta. No, amados, tú y yo no podemos estar apartados de Dios. Porque nos es necesario estar en la iglesia, porque ahí, amados, los quebrantados de corazón reciben el vendaje, reciben el ungüento de parte de Dios. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, porque en la presencia de Dios hay respuesta, porque en la presencia de Dios hay nuevas fuerzas, porque en la presencia de Dios, amados, todo cambia. Tú tienes, amados, que saber que el diablo te cortará, te va a hacer heridas, te hará envejecer, pero Dios te renovará. Yo dije, pero Dios te renovará, porque el agua fresca está aquí. Yo vengo a decirte, ya llegó el agua fresca. La palabra de Dios es fresca, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amados, hoy te digo, huesos secos, levántate, porque llegó el agua, llegó Jesús, llegó a tu vida el que tiene el poder y la autoridad para hacerte reverdecer. Dile al de enseguida: hay una y esperanza. Número 2, hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que sin importar lo que has vivido, si estás en Cristo, el agua llega. Hay veces que nos sentimos tan secos por el pecado que cometimos. Hay veces que nos apartamos, iglesia, y nos sentimos secos, ¿sí o no? Hay veces que nos da vergüenza. Hay veces que nos sentimos, amados, tan envejecidos, porque nada florece en nuestra vida. Amados, en la casa nuestra, en la casa de Ocampo, mi esposa y yo sembrábamos algunas cositas y nada pegaba. Todo, amados, se secaba. Hasta que me vi, llevamos a un muchacho que era conocedor del jardín y dijo: es que la tierra, dijo, está toda enraizada, es buena tierra, pero tiene unas raíces tan grandes de unos árboles que todo lo matan. Amados, puso nueva tierra, puso nuevas cosas.
Y ahí sembramos 2 árboles hermosos, amados. 2 encinos hermosos, todavía están plantados. Pasen por ahí. Ahí está el Verte y el Miguel. Verte es la más chiquita. Pero sabes, iglesia, el momento en que tú cambias tu tierra, en el momento que tú cambias tu tierra, en el momento que cambias tu posición, en el momento que cambias tu entendimiento, en el momento que cambias lo que sale de tu boca, empieza el reverdecer de Dios, empieza a fluir el agua, empieza a fluir el poder, amados. Hay una película de un médico que se llama Patch Adams, una película que es verídica. Y sabes, iglesia, él trataba a niños muy enfermos, si mal no recuerdo eran de cáncer. Y él decía, amados, él se ponía como un payasito, ponía una nariz, ponía ciertas cosas, y él siempre se presentaba con una cara de esperanza para con cada uno de ellos. Amados, tiene que cambiar tu manera de ser a través de tu manera de pensar. Y tu manera de pensar es a través de tu manera de creer. Para el que cree, dice la palabra del Señor. Para el que cree. Yo no sé cuántos de aquí le creen. ¿Cuántos de aquí creen que la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es inspirada por Dios? Esa palabra, amados, trae certeza, trae esperanza, trae vida. El enemigo te secó tu tierra, pero Dios te hará reverdecer. Amados, el enemigo pudo haberte cortado, pero no matar tu raíz. Escucha. ¿Por qué, pastor? Porque la raíz tuya no está plantada sobre tierra, sino está sobre la roca. Estamos aquí, iglesia. La mayoría de los árboles, iglesia, esto lo investigué, por eso ando bien filoso con la agricultura hoy. Pero sabes, dicen que las raíces buscan sus mantos de agua. Y cuando las raíces empiezan a crecer, la gran mayoría de los árboles no vence la raíz, no vence la piedra, sino que se abraza a la piedra por 2 cosas. Número 1, lo primero que recibe es la humedad que la piedra puede tener o adquirir. Y lo segundo es por la fuerza que la piedra les da. Y mientras la piedra no se mueva, el árbol está en su lugar. Y eso, amados, es lo que nosotros tenemos que entender, que tú y yo estamos abrazados de la roca, que tú y yo estamos recibiendo esos manantiales de agua viva, estamos recibiendo, amados, esa humedad permanente de parte de Dios. Cualquier lluvia, amados, la piedra se moja, la piedra se llena de agua y está alimentando esa roca, amados, está alimentando esa raíz. Hoy vengo a decirte que probablemente tu tierra está polvosa y seca, pero la roca sigue, amado, siendo la fuente del fluir del agua. Viene a alimentar, viene a fortalecer. Yo no sé cuántos de aquí estamos abrazados a la roca, pero si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu Salvador, tus pies están sobre la roca. Amados, la vara de Aarón entró seca totalmente, pero en la presencia de Dios salió verde. Hoy vengo a decirte, tú saldrás verde de este lugar. Y no saldrás verde como Hulk. No, amados. No saldrás verde, amados, porque te estás echando a perder. No, amados. Es porque reverdeció, amados, tu raíz. Es porque tus renuevos llegaron. ¿Cuántos de aquí llegaron secos? Ay, ahora resulta que nadie le vine a hablar yo al viento. ¿Cuántos de aquí llegaron secos? ¿Cuántos de aquí llegaron heridos? ¿Cuántos de aquí llegaron cortados? ¿Cuántos de aquí llegaron, amados, así literalmente, amados, diciendo ya todo terminó? Pero hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, amados, tú vas a salir verde de este lugar. ¿Por qué, pastor? Porque la presencia de Dios está en este lugar.
Porque si tú estás escuchando esta palabra y recibes esta palabra, la arrebatas esta palabra, apoderas esta palabra para tu vida, tus retoños van a llegar, tus renuevos van a llegar, tú vas a dar fruto. La vara de Aarón entró seca, recuérdalo, pero no nada más salió reverdecida, sino llegó dando fruto, llegó dando almendros. Yo no sé si lo entiendes, pero tu rama seca será el testimonio del poder del Dios que todo lo reverdece. Amados, no te quedes seco. Si estás en la presencia de Dios, siente el fluir de sus aguas. Número 3, number 3, dijera Rafita, que hoy le duele la garganta. ¿Tú hablas inglés, Lancelot? Pues deberías de aprender, hermano, para que me digas number 3. Número 3. Te garantizo que Dios siempre traerá los renuevos. Escúchame algo importante. Juan capítulo 4 versículo 14. Mira lo que dice la palabra del Señor. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. El que beba de mí, el que beba de Jesús, de él saltará una fuente de agua viva. Iglesia, Dios traerá cosas nuevas. Cuando Jesús llega, cuando tú bebes de su agua, Dios traerá esas relaciones, esos amigos, esa visión nueva, esos sueños, esas oportunidades. En medio de tu enfermedad hay sanidad. Yo lo declaro y lo creo en el nombre de Jesús. En medio de tu necesidad hay provisión en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Habrá nuevas fuerzas, amados, para aquellos que dicen no tengo ningunas. Amados, ante todas tus adversidades, las promesas de Dios son los que cortan, no el árbol, sino la adversidad. Hoy vengo a decirte, tus renuevos brotarán. Yo dije, tus renuevos brotarán. Amados, toma el agua y nunca más estés seco. Toma del agua de Dios, toma de la palabra de Dios, toma de las promesas de Dios. Iglesia, hay más de 8,000 promesas. Algunos teólogos han dicho que hasta 10,000 promesas hay en la palabra de Dios. Esas son las fuentes de agua. Amados, nosotros no necesitamos la Biblia en el cielo. Necesitamos la Biblia aquí. ¿Para qué? Para conocer esos ríos de agua viva. Para conocer el agua que es Cristo. Para reconocer, amados, que en Cristo está el reverdecer. En Cristo está el retoñar. En Cristo está la nueva oportunidad. En Cristo están los frutos. Si se lo vas a dar, dáselo a Él. Y si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Un hombre llamado Sansón lo vivió. ¿Y por qué está hablando de hoy de Sansón? Porque Sansón era un hombre escogido por Dios, separado por Dios. Era un hombre nazareno. Era un hombre que era apartado, amados, para mostrar el poder de Dios. Pero ¿sabes una cosa? En el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 28, dice la palabra del Señor que en el peor de los momentos de Sansón, cuando estaba, amados, ahí totalmente debilitado, cuando era la burla de todos, cuando servía, amados, para que otros se rieran, para que otros se divirtieran, cuando él estaba atado de las cadenas de manos y pies, cuando estaba ahora ciego, estaba sin sus ojos. Muchas veces tú y yo estamos de esa manera. Nos sentimos sin visión, nos sentimos ciegos, nos sentimos atados de manos y de pies. Nos sentimos, amados, que todo terminó, que le fallamos a Dios. Sansón estaba en el peor de los momentos, servía para la diversión. Traigan a Sansón, dice la palabra, para que nos divierta, para que nos entretenga. Hay veces que el enemigo te va a querer avergonzar, que el enemigo te va a querer usar para diversión de los demás. Traerá, amados, para que él puedas tú ser avergonzado de una manera, amados, que puedas tú negar
a través de tu propio existir la presencia de Dios en tu vida. Hoy vengo a decirte, tú fuiste apartado por Dios. Yo te vine a decir, tú fuiste apartado por Dios, para Dios y en Dios. Tú fuiste, amados, apartado para buenas obras. Sí, es probable que hoy estés perdido, probablemente estés cortado, probablemente estés herido, probablemente estés apartado, probablemente haya confusión en tu mente, pero hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, es el tiempo, amados, de clamar. Escúchame, en el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 28, Sansón en el peor de sus momentos dice: entonces clamó Sansón. ¿A quién? No fue a los que lo apresaron, no fue a los que le engañaron, no fue a los que le llamaron, no, fue a Jehová. Muchas veces clamamos nosotros a nuestra tristeza, clamamos nosotros a la soledad, clamamos nosotros a la depresión, al estrés y a otras cosas. Pero dice que Sansón en el peor de sus momentos clamó a Jehová. Y dice la palabra, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. No le dijo, tú me conoces, no, dijo, acuérdate de mí. Yo sé que fallé, yo estoy en pecado, yo sé que me aparté, yo sé que te negué, yo sé que hice lo malo delante de ti, pero acuérdate de mí. Déjame te digo algo importante: que tú falles no invalida quien tú eres. Te lo voy a volver a repetir. Que tú falles, que tú peques, que tú caigas, que tú te sientas herido, no invalida quien tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Él dice, la palabra del Señor, que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos y limpiarnos y quitarnos toda maldad. Iglesia, dice que el Señor Jehová le dice: acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y cuando Sansón clamó, Dios lo oyó. Él había pecado, pero clamó a Dios y Dios lo perdonó. Se había apartado y estaba débil, pero Dios lo fortaleció. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús: cuando clamó Sansón a Dios, Jehová lo oyó y llegaron las fuerzas, y llegó el poder, y llegó la autoridad, y llegó la convicción, y llegó todo aquello, amados, que él necesitaba para ir y cumplir el propósito que Dios había puesto en él. Dice que él se hizo a las dos columnas y derribó todo aquel lugar, amados, y en aquel lugar aplastó a todos los que había en ese lugar. Y saben lo que dice la palabra del Señor: dice que en ese lugar murieron muchos más de todos los que él había podido matar. Había un propósito, había un plan divino. No creas, amados, que tus momentos de crisis tienen ausencia de Dios. No creas que tus momentos de debilidad tienen falta de la fuerza de Dios. No, iglesia, no te equivoques. Dios no deja de ser Dios. Dios siempre es Dios, Dios siempre es fiel, Dios siempre te tiene en el oído y en el hueco de su mano. Clama a Él y Él te escuchará y Él concederá las peticiones de tu corazón. Estás caído, levántate. Estás enfermo, sánate. Estás en necesidad, provéete. Hoy vengo a decirte que nuestro Dios no está invalidado, nuestro Dios no está caído, nuestro Dios no está derrotado. Él tiene plan, tiene propósito, tiene poder y tiene autoridad sobre todo lo que el diablo y el enemigo levante contra ti. Si lo crees, dime amén. Amados, hoy vengo a decirte que esa casa de burla fue derrumbada. Todo lo que el diablo levante contra ti se derrumbará. Amados, hoy quiero decirte algo importante. Tú estás aquí porque Dios quiere que tú te renueves. Tú no estás aquí, amados, porque hoy es domingo. Tú estás aquí porque tu raíz necesita agua, porque tú necesitas reverdecer, porque tú necesitas cobrar vida. Hay matrimonios que necesitan cobrar vida. Hay relaciones que necesitan cobrar vida. Hay vidas que necesitan cobrar vida. Hay personas que necesitan, amados, tener esos sueños y que cobren vida. Tú estás aquí porque Dios te ama.
Tú estás aquí porque Dios quiere, amados, que recibas de esa agua. Dios está aquí, tú estás aquí porque Dios no se ha olvidado de ti, porque Dios no te niega a ti, porque Él te ve a ti, pero Él no te deja como tú estás. Él quiere que tú reverdezcas, Él quiere que tú retoñes, Él quiere que tú te refresques, amado, en este día, en esta mañana, amado. Refréscate no por el aire acondicionado, sino refréscate por la presencia de Dios. Refréscate por los ríos de agua viva, refréscate por la palabra, refréscate por las promesas, refréscate, amado, porque Cristo está en ti y tú en Cristo eres más que vencedor. Hoy brotan los renuevos en tu vida. Dios restauró a Sansón, Dios te quiere restaurar a ti. Número 4, en Cristo siempre hay esperanza. Gracias, Toñito, porque tú sí me escuchaste desde el principito. Número 4, y termino con esto. En Dios siempre hay esperanza. Otra vez te lo voy a decir, porque nada más como que mi hermana Carmen está conectada. En Dios siempre hay esperanza. Amados, no pierdan la esperanza. Ante la situación, no pierdas la esperanza. Ante tus caídas, no pierdas la esperanza. Ante el momento difícil, ante la crisis, no pierdas la esperanza. Porque Dios escucha el clamor de sus hijos. Pero no escucha el clamor en la debilidad, no. Escucha el clamor, amados, aun cuando no hay fuerzas ninguna. Pero hoy, amados, ten la fuerza para clamar, ten la fe para decir, ten la fe para creer. ¿Sabes, amados? Isaías capítulo 41 versículo 17 dice algo poderoso. Dice: los afligidos. Isaías 41 17 dice la palabra del Señor: los afligidos y menesterosos buscan, dice, las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová. No, yo no sé si estás aquí. Dice: yo Jehová oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Aquí está hablándole a gente afligida, a gente seca, a gente cortada, a gente sin agua, amados, a gente con sed y con hambre, a sed, amados, a iglesia que se está muriendo, que se está cayendo, hombres y mujeres de Dios que están cortados, que están heridos, que están engañados. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús: hay gente que busca y no encuentra esa agua, pero hoy vengo a decirte: yo te oiré, dice Jehová. Yo te oiré, yo no te desampararé. Y cuando Dios oye, su presencia llega. Y cuando llega la presencia de Dios, todo cambia. Llega el agua, amado, llega el fresco, llega el frescor, llega el alimento. Pero continúa diciendo Isaías 41, 18, algo poderoso. Daré, dice. Ay, Dios. Dice: daré en el desierto. Escúchame, 41, 18. Dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua. ¿En dónde? ¿En dónde? Yo no sé cómo está tu tierra, pero en Cristo hay fuentes, en Cristo hay agua, en Cristo están los renuevos, iglesia. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús: es Dios quien se le está abriendo ríos, es el Señor el que está abriendo las fuentes en medio de todo aquello que te estás viviendo y pasando. Hoy vengo a decirte: no estás solo, no estás caído, no estás abandonado. Hay ríos que corren, hay fuentes que brotan. Hoy, iglesia, misericordia, ponte en la presencia de Dios. Hoy reverdece, hoy retoña, hoy da fruto, porque llegó el agua, llegó Cristo, llegó la verdad en tu vida. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús: todo se queda, se acaba. Hoy se acaba todo aquello, amados, todo ese desierto sin esperanza. Isaías 41, 19 dice: he aquí, dice,
daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Dice, pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Dice, daré en el desierto. Yo no sé si tú lo entiendes, pero en el desierto no hay nada. Hay sol y poca agua. Pero en la presencia del Señor dice, daré. No están, no son para ellos, no están provistos, no es para la temporada. Es porque yo soy Jehová. Yo daré, dice el Señor de los ejércitos. Jehová está en este lugar, iglesia, y en el nombre de Jesús yo declaro que los cedros llegarán a tu desierto, que las acacias, los arrayanes y los olivos brotarán, que pondrá en medio de tu soledad esos cipreses, esos pinos y esos bojes. Hoy te digo en el nombre de Jesús, iglesia, prepárate. Yo dije prepárate, porque todo lo cortado reverdece. El árbol que estaba envejecida su raíz, hoy se renueva la fuerza, se renueva el poder, se renueva la unción, se renueva los hijos de verdad de parte de Dios. Procesos, iglesia. Quiero terminar diciéndote esto. Hay procesos, temporadas, situaciones que nos hacen sentir que todo se rompe, que todo se termina y que vas a morir en polvo. Pero hoy quiero decirte una verdad, que es lo que me llevó a mí en este día, amados, a hablarte de esta palabra. En Job 14:9 declara: hay cosas, amados, que el pueblo de Dios necesita entender. Y esta palabra nace en los momentos, amados, de la mayor debilidad del pueblo de Dios. Hay guerras, hay rumores de guerras, hay chicos perdidos, hay chicos que están, amados, caídos, amados, engañados. Pero hoy vengo a decirte que tú estás en este lugar y que aún hay esperanza para ese matrimonio en quiebra, que aún hay esperanza para esa situación en tu vida personal, para esos hijos apartados, a esos hijos debilitados, a esos amigos que están perdidos, secos, amados, a esa parte de la familia que no quiere escuchar de ese reverdecer en Cristo. Pero sabes, cuando leí Job 14:9, amados, dije, es el tiempo de hablar. Es el tiempo de hablar. Que necesitamos entender que el agua está disponible. Y aquí dice, al percibir el agua, de nada te sirve ver un manantial si no te acercas a él. De nada te sirve tener un vaso de agua servido con agua si no lo tomas. De nada nos sirve, amada iglesia, estar nosotros en un lugar donde se predique de la palabra del Señor y estés pensando que vas a desayunar. De nada nos sirve si tenemos oídos para detener la gorra y no tenemos oídos para oír. Si no somos esos manantiales, amados, y esas fuentes para bendecir a otros. Que muchos de nosotros hablamos de la palabra, pero no vivimos la palabra. Amados, hay veces que estamos tan secos que hablamos de la derrota en vez del Dios que nos dará la victoria. Dice, al percibir, es decir, cuando yo la tengo, cuando yo la bebo. Amados, de nada te sirve tener el libro si no lo lees. De nada te sirve saber la palabra si no la vives. De poco nos va a servir, iglesia, venir a la casa del Señor si vienes sin esperanza. No, amados, tú vienes a buscar. Y la palabra del Señor dice, al que busca, encuentra. Porque tú vienes a este lugar, amado, para que los cielos sufran violencia y que sepa toda la iglesia, que sepa el diablo y el infierno mismo, que tú eres un valiente y que eres un violento, amados.
Que la gente sepa, iglesia, que el diablo sepa que el cielo sufre violencia y la iglesia cristiana Misericordia de Nuevo Laredo está lleno de valientes que arrebatan cada palabra, cada promesa de parte de Dios. Si tú eres de esos, dime amén, amén y amén. Al percibir el agua reverdecerá. Y esto me encanta, porque no se conforma Dios con que reverdezcas. Dice, y hará copa. Es que yo no sé si lo entiendes, pero es que la copa de un árbol da sombra. La copa de un árbol da alimento. La copa de un árbol da sombra, alimento, protección. Pero ahí es donde anidan las promesas de Dios. Ahí es donde anidan los renuevos de Dios. Ahí es donde anida tu siguiente generación. Hoy recibe el agua que te reverdecerá. Si lo crees, dime amén, amén y amén. Levanta tus manitas y díselo. Y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos. Aleluya. Y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios. Y que caiga tu lluvia de gloria a ti. Y la iglesia Misericordia dice. Los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia Sobre mi vida, Padre, de gloria, sobre mis raíces envejecidas, Dios. y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, Vamos, iglesia. y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, Cae sobre mí, y que Dios. caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria a ti. La palabra del Señor hoy nos dio una palabra de esperanza. Pero necesitamos a ese Cristo que llegue. Nuestra raíz envejecida, nuestro tronco cortado, nuestra tierra polvosa, los desiertos causados por las heridas, por el dolor, por la pérdida, por el sufrimiento, amados. Necesita recibir el agua que reverdece, el agua que alimenta, el agua que trae esperanza. Amados, Jesús hablando dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas al que le ha recibido le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, y yo no te quiero invitar a aceptar una religión. Quiero invitarte a aceptar a los ríos de agua viva que son Cristo Jesús. El agua, Jesús representa el agua que viene, amados, a alimentar, a hidratar tus raíces secas. Sí, amados, necesitamos de Cristo. Apartados de Jesús nada podemos hacer. Y la palabra del Señor dice que si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hay una nueva vida para ti, hay una nueva esperanza para ti. Las cosas